Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, leemos del 13 en adelante. Y dice la palabra así: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a dejar ahí en ese versículo. Y todos sabemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego Él formó el muñeco del barro de la tierra y sopló aliento, su aliento en el hombre. Ese era aliento de vida. Ese era el Espíritu Santo en el hombre, dándonos a conocer de que el hombre no puede existir por sí mismo, sino que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Hechos 17:28. No podemos hacer nada por nosotros mismos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para guiarnos, para dirigirnos y para hacer todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios en la tierra. Ahora, Dios había dado una instrucción. No coman de ese árbol. El diseño de Dios era un diseño de plenitud para el hombre, Juan 10:10, un diseño de libertad para el hombre, Juan 8:36, porque Él es un Dios bueno y Él quiere que todos tengamos una vida buena en Él, una libertad en Él y una plenitud en Él. Pero la forma de que nosotros podamos accesar la bondad de ese Dios tan bueno que nosotros tenemos es a través de la obediencia. Dios dio una instrucción y el hombre no cumplió con esa instrucción, sino que falló a Dios. El acceso para la realidad de la bendición de Dios, toda la bendición de Dios para nosotros, el acceso es la obediencia. El único acceso para que entremos en el reino y accesemos todo lo que Él tiene para nosotros es a través de la obediencia. Así que el hombre desobedece y las consecuencias ahora vienen. Dios tuvo que buscar una persona que pueda ahora restaurar mediante una obediencia absoluta y que fuese obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue cuando Cristo dijo: Padre, yo iré. Y Él obedeció a Dios, dándonos a través de la obediencia acceso a la plenitud en Dios, a la libertad en Dios y a una vida buena en Dios.
Y se transforma ahora todo esto en una historia sin precedentes, revolucionaria, de reconciliación, donde la hostilidad es destruida y dos enemigos ahora se juntan una vez más. Y estando nosotros en nuestra condición más terrible, en rebelión contra Dios, en desobediencia, sin desear a Dios, Dios nos amó de tal manera para alcanzarnos una vez más. Éramos enemigos de Dios, pero Él ahora nos trae una vez más a la comunión con Él. Una historia de amor. Esta palabra es una crónica del amor eterno de Dios. Todo lo que está aquí solamente devela el carácter de amor del Padre. Y cada mandamiento, cada palabra que Él instruye en esta Biblia es por amor a nosotros. Cuando nos demos cuenta de que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Él quiere que yo tenga una vida buena, porque Él es un Dios bueno. Una vida plena y una vida en libertad en Él. Cuando nos damos cuenta nosotros de que ese es el deseo de Dios, vamos a ver que sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Anote la cita, lo lee en su casa. Sus mandamientos no son gravosos. Su yugo es fácil y ligera su carga. Adán pecó. Quiero decirles, iglesia, tome nota de lo siguiente. La desobediencia es más cara que la obediencia. La desobediencia cuesta más que la obediencia. Porque muchos dicen, ay, es que a mí me cuesta obedecer a Dios. A mí me cuesta cumplir con su palabra, con sus mandamientos. Yo no quiero el yugo de Jesucristo. Yo quiero ser libre. Yo quiero pecar. A mí me gusta el pecado sexual, fornicación, adulterio, perversiones sexuales. Quiero ser libre. Bueno, el momento que usted se quita el yugo de Cristo Jesús y entra en pecado, sin darse cuenta y automáticamente se pone un yugo más pesado que el de Cristo Jesús. Será un yugo insoportable. A mí me gustan las drogas. Yo quiero tener una vida libre. Que nadie me mande, que nadie me diga, que nadie me ordene. Bueno, yo no quiero yugos. El momento que usted se mete a las drogas, entra en un yugo más fuerte y peor. Porque el yugo de Cristo Jesús trae paz, trae gozo, trae plenitud, trae satisfacción, trae contentamiento a nuestra vida. El otro yugo, usted dice, ¡uy! Soy libre, y por acá, y soy libre. Bueno, suéltese de eso a ver si puede. No puede, porque está en un yugo terrible. Y las consecuencias son funestas. Las consecuencias son horribles. Las consecuencias del pecado sexual, para poner un nombre de tantos pecados que hay, son funestas y son horribles. Por eso el yugo de Cristo Jesús es fácil y ligera su carga. Nadie puede ser libre mientras no tiene el yugo de Cristo Jesús. Si no tenemos el yugo de Cristo, tenemos otro yugo. Llámese como se llame, brujería, rebelión, pecados de mentira, de robo, de lo que sea. Ese es un yugo del cual usted no puede salirse a menos que Cristo Jesús lo liberte. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Nadie fuera de Cristo Jesús es libre, tiene un yugo sobre él. La única forma de accesar la bendición del Padre, la plenitud del Padre, la libertad del Padre es a través de la obediencia. Me cuesta obedecer la palabra. Te va a costar más
no obedecerla. Porque van a haber consecuencias terribles en la tierra y habrán consecuencias eternas también. Sale más caro desobedecer que obedecer a Dios. Dios lo diseñó para que nosotros tengamos un afecto por el Padre, un amor por el Padre, que tengamos deseos, anhelos, apetitos por las cosas del Espíritu. Ese fue el soplo que Él puso en nosotros para que dependiéramos del Espíritu Santo de Dios y vivamos conforme a su voluntad. Así que Dios mandó a Cristo Jesús a morir a la cruz del Calvario y nos rescató de nuestros pecados, de nuestras cadenas, de nuestros yugos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana? Gloria al Señor. Él es bueno. Él es bueno. La lectura que hicimos, usted lee las consecuencias terribles del pecado de Adán y Eva. 6,000 años han transcurrido desde esa fecha, desde ese tiempo, y seguimos viendo las consecuencias del pecado. Sale más caro pecar, desobedecer, que obedecer a Dios. Él nos da instrucciones. Imagínense que Adán y Eva les dio una instrucción. No les costaba nada obedecer eso, pero les costó todo desobedecer. Les costó todo desobedecer. Es que a mí me cuesta obedecer. Yo no me meto mucho con Dios porque a mí me cuesta. Porque si la obediencia, a Cristo le costó mucho por causa del pecado, Él pagó un precio. Él tuvo que pagar con su vida. Y por el pecado nos toca pagar un precio de la obediencia, pero aún ese precio nos sale más barato que el precio que viene por causa del pecado, que es la muerte y la condenación eterna. Estoy seguro que nadie desea eso, pero tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. No existe otra avenida más que la obediencia a Dios. Dios da una palabra y esa palabra es palabra de justicia, porque todo lo que sale de la boca de Dios es palabra de justicia, significando que esa palabra tiene el poder y el potencial para cumplirse cuando nosotros caminamos sobre esa palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra de justicia. ¿Qué significa obediencia? Significa creer esa palabra y caminar en ella. Voy a repetir esto. Obediencia es creer lo que Dios habló y caminar sobre esa palabra. Y su palabra nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual fue enviada. Por eso tenemos que creer su palabra. Haya un despertar en el nombre de Jesús, porque muchos están revueltos y envueltos en pecados, creyendo que es más fácil esa vida, pero no entienden la consecuencia que viene por causa de ese pecado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Que queremos lo fácil, pero nada sale barato. Obedecemos, bueno, tiene un precio, pero desobedecemos, tiene un precio 10 veces más alto que la obediencia. Quiero yo planteárselos más claro para que lo vean. Vamos a Deuteronomio. Ayúdenme, busquemos la cita en el capítulo 28. Solo voy a leer una breve parte o porción de este capítulo para que usted en su casa, por favor, lea todo el capítulo. Dice versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra. Miren, cuando obedecemos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, tus hijos, tus generaciones serán benditos en tu entrada, en tu salida, tu artesa de amasar, su refrigeradora, su cocina, bendito, 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 bendito. Si obedecemos la voz de Dios. Y usted sigue leyendo a partir del versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tómese el tiempo en su casa, por favor, y lea todas las consecuencias de la desobediencia. Desobedecer es terrible. Nadie pretenda alcanzar la plenitud de Dios, en Dios, con Dios, si no es a través de tomar su palabra y vivirla, obedecerla. Nadie puede alcanzar esa plenitud si no es a través de la obediencia, porque es la única avenida que Dios nos abrió para que alcancemos la plenitud en Dios. Él da una palabra. Yo creo su palabra en mi corazón y comienzo a caminar sobre esa palabra, porque esa palabra tiene cumplimiento. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Lucas capítulo 5. Lea la historia en su casa. Pero en el versículo 4 específicamente, esta es la historia donde Pedro está sin pescar nada toda la noche, está en quiebra económica, y Jesús aparece en escena y le da una palabra que le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes en el mar. O sea, le da una palabra. ¿Qué hizo Pedro? Diga conmigo, obedeció. O sea, su razonamiento decía, no, pero es que no es hora de pescar ya, pero es que yo soy experto pescador, pero es que yo sé cómo es el asunto, Jesús, tú no eres pescador, tú está bien, eres carpintero, pero yo sé más de la pesca. No, él no le importó lo que sus sentidos le dictaban a él, sino que en el nombre de Jesús él echó las redes. Y por su obediencia a la palabra de justicia de Dios, dio el resultado en ese momento. No hay cosa que agrave más a Dios cuando nuestros sentidos nos contradicen, pero decidimos de todas maneras creerle a Dios en lo que Él ha hablado. Él te dijo, te voy a bendecir, pero todo lo contrario percibo con los ojos, percibo con los oídos, huelo, siento, o sea, yo veo todo lo contrario, pero yo decido creer la palabra y caminar sobre esa palabra. Diga conmigo, obediencia. La única vía para ver la plenitud del Padre es obedecer su palabra. Lucas capítulo 17. Encuentra a partir del versículo 11 la historia de 10 leprosos que se acercan a Cristo Jesús. Quieren ser sanados. Versículo 14. Jesús les dice, vayan y preséntense donde los sacerdotes. No los sanó en el momento, pero cuando ellos comenzaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes, por causa de caminar en la palabra de Cristo Jesús, fueron sanados. Dios puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Su palabra
se va a cumplir siempre. Sea que sane con saliva, sea que sane poniendo las manos, sea que sane de una forma, sea que sane de otra. Al final, Él ve el corazón nuestro si tenemos fe en Él, que Él es el Dios Todopoderoso, para quien no hay límites, para quien no hay imposibles, para quien no hay nada que lo vaya a detener. Él es quien es, Dios Todopoderoso. Y Él quiere que creamos en Él. Muchas veces nos hace hacer, nos pone a hacer cosas que son difíciles, imposibles, porque Él quiere que aprendamos a depender de Él en todas las cosas. Pero Él ve obediencia. No entiendo, pero no sé cómo. Hermano, el Señor te dice que hagas esto, el Señor te dice que hagas así, pero no entiendo porque la lógica, los sentidos comienzan a contradecir. Pero cuando en medio de esa contradicción yo decido creer a Él, me voy a sorprender de las cosas que voy a ver en mi vida, porque estoy obedeciendo su palabra. Usted se va a sorprender de las cosas que usted va a ver cuando usted ejecute la palabra de Dios. Diga conmigo, obediencia. Porque Dios busca su obediencia. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 6. Antes de la entrada triunfal de Cristo Jesús, manda a los discípulos, a dos discípulos los mandó a buscar un asno y su pollino. Dice, cuando vayan a tal lugar van a encontrar ese asno ahí, desátelo. Si alguien les pregunta, usted dígale, el maestro lo necesita. Porque no hay nada creado por Él que Él no tenga control y gobierno sobre esas cosas. Él es el controlador. Él es el comandante. Él es el instructor, Él es el que manda todas las cosas en esta tierra. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, yo voy a creerle a Él. Él lo creó todo. Cristo es la cabeza de la comunidad invisible, lo que no vemos del mundo. Él es la cabeza, Él gobierna. Pero somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Él soltó una palabra de justicia, su palabra con la que Él gobierna, con la que Él juzga, con la que Él crea, con la que Él salva, con la que Él sana, con la que Él libera, con la que Él restaura. Esa palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios es palabra de poder. Nosotros somos llamados a obedecer y Él es llamado a cumplir su promesa y lo va a hacer, porque sus promesas son sí y amén en Él y siempre lo serán. Tenemos que creer la palabra de Dios, obedecer esa palabra. No hay otra vía, sino que es la obediencia a su palabra. Pregúntale al centurión. Mateo 8, versículos 8 y 9. Jesús, no soy digno que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Diga conmigo, su palabra tiene poder. Diga conmigo, yo soy llamado a obedecer. No podemos cuestionar su palabra. El problema es que no entiendo. ¿Por qué esa palabra? Yo no entiendo porque esto no coincide, pero esto no se alinea. Pero y comenzamos a razonar. Todo está patas arriba. Y usted dice, bueno, abre un negocio en medio de eso. Señor, ¿qué te pasa? Él es poderoso. Y si Él dio una palabra, obedezcamos su palabra. Su palabra está llena. No hay palabra de Dios vacía de poder. No hay palabra de Dios vacía de cumplimiento. Su palabra se cumple. Pero es fácil obedecer cuando las cosas van bien. Yo puedo obedecer cuando todo está bien. Pero cuando las cosas están media chuecas,
difíciles, de la crisis, obedecer como que, yo no sé, no queremos obedecer cuando las cosas están difíciles. Pero ahí es donde podemos glorificar más a Dios. Escuche, no hay mejor oportunidad de glorificar al Padre que la obediencia en medio de una circunstancia difícil. No hay mejor oportunidad para glorificar al Padre que la obediencia en medio de una tentación. Yo decido apegarme a su palabra y obedecer, aunque la carne dicte que quiere otra cosa, pero yo voy a obedecer. Será en la tribulación, en la prueba, en la crisis, en el momento difícil, pero yo decido obedecer esa palabra, porque su palabra tiene cumplimiento. Aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí hay restauración de tu matrimonio, aquí hay restauración de tu familia, aquí está la respuesta económica, en el trabajo, en todos lados está la palabra de justicia de la boca de Dios, está en esta palabra. Escuchen, no está lejos de nosotros, la respuesta está enfrente de nosotros. Enséñame su Biblia. Enséñame su Biblia, levante su Biblia. Vamos a tener que hacer una venta, un regalo de Biblias en algún lado, en algún momento, porque tenemos la respuesta ahí, pero está lejos. Sí, yo entiendo. En mi cel, pastor, ahí tengo la Biblia. Uy, usted no sabe cómo esa Biblia del cel, Satanás se la va a manipular, porque en lo que está leyendo, el mensajito, y el WhatsApp, y el Facebook, y el Twitter, y la noticia, y el YouTube, Satanás se lo va a llevar. Él sabe cómo trabajar bien eso. Regresemos al papel. Aquí no hay distracción, aquí no me aparece ningún mensajito. Yo estaba tan acostumbrado a usar el iPad con la Biblia que agarraba esta Biblia y le hacía así y que se me olvidaba que era el papel. O sea, tenemos que desacostumbrarnos, porque realmente es como que cuando estoy con la palabra yo tengo que apagar todo lo demás. Su palabra es vida. Dios creó al hombre para darle vida plena. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. En los momentos más difíciles, a uno le puede costar desobedecer, pero quiero decirles que los momentos más difíciles son los mejores momentos para darle gloria al Padre mediante nuestra obediencia. Bueno, las pruebas, las dificultades son las oportunidades para formar ese carácter en nosotros, para que aprendamos obediencia en esos momentos. Hebreos 5:8, por lo que Cristo padeció, aprendió obediencia. Por lo que Cristo padeció, aprendió obediencia. Ese momento de la prueba, escuche lo siguiente. Nosotros somos como un olivo. Ese momento de la prueba es como que nos estrujan. Así. Ay, humillación. Ay, momentos difíciles. Están estrujando. Pero cuando el olivo, el fruto del olivo, es estrujado, sale la esencia de ese fruto llamado aceite. El aceite sirve para encender una lámpara. Esa lámpara se alimenta la mecha, enciende la mecha, se alimenta del aceite que está acá abajo. El aceite es el carácter de un hijo de Dios. Entonces, la lámpara tiene una luz, esa luz representa las cosas maravillosas y sobrenaturales que Dios nos da. Lo que Dios nos da solamente se puede sustentar con el aceite, que es el carácter nuestro. El carácter de hijo de Dios, el carácter de hija de Dios. Mientras no somos estrujados, no se manifestará ese carácter mediante la obediencia. Cada circunstancia difícil
Solo es una oportunidad para obedecer más a Dios, correr más a Él, buscar más su rostro. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y la obediencia, obediencia, obediencia. O sea que estoy siendo estrujado y mi esencia está mana de allí, para que con ese aceite ahora yo pueda alumbrar los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, pueda sostener el matrimonio, pueda sostener la familia, pueda sostener mi posición en el trabajo, pueda sostener. Yo necesito el aceite del carácter en mi vida. Cuando no hay carácter, no hay luz. Necesitamos el estrujamiento en nuestra vida. Necesitamos los momentos difíciles. Sí, vamos a llorar, clamemos delante de Él, pero obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor. Génesis capítulo 12, leo del 1 en adelante. Dios llama a Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela, un lugar que te voy a mostrar. Pasa por diferentes pruebas Abraham. Miraba todo lo contrario, pero decidió creerle a Dios y obedecerle. Esperanza contra esperanza. Génesis capítulo 22, del 1 en adelante, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Esa es la prueba más grande que había. Dame a tu hijo. Y él obedeció. Dios es un recompensador por excelencia, amada iglesia. Voy a repetir esto. Dios es un recompensador por excelencia. Queremos ver la recompensa del Padre. Aprendamos a obedecer su palabra. No hay excusa. Esta es la máxima autoridad en mi vida. Yo decido obedecerla. Cueste lo que cueste. Y no importa lo que quiera interponerse para desviarme. O sea que si mi ojo me quiere desviar, bueno, me lo saco. Si mi brazo me quiere desviar, me corto el brazo. Si mi pie me corto, o sea, está hablando de que estemos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para no perder el enfoque y obedecer y vivir la palabra de Dios. No hay excusa. Cuando nosotros comencemos a vivir esta palabra, tal y como Él la habla. Esta es palabra de justicia. Esta palabra es Dios mismo porque está manifestando el corazón del Padre. Si esta es una crónica de amor del Padre, Él quiere darnos vida eterna y vida plena. Ese es el amor del Padre. ¿Cómo podemos hacer para vivir la palabra? Si está tomando nota. Comencemos a tomar esta palabra para meditarla de día y de noche. De día y de noche. Bueno, leí esta parte y le doy vuelta. Meditar no es razonar. Ojo, razonar es pensar. No es pensar, sino que meditar. Ya les explico. Y no estoy hablando de la meditación de la nueva era, donde yo dejo la mente en blanco. Esa no es la meditación que habla la palabra. Meditar es darle vuelta a la palabra en el corazón, darle vuelta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor. Usted le da vuelta. La repetirás andando en el camino. La repetirás al levantarte, al acostarte. La repetirás cuando salgas, cuando él. La repetirás en el corazón. Le damos vuelta a la palabra. Porque en la medida que yo estoy dándole vuelta a la palabra, esa palabra comienza a gobernar mi vida. Y el gobierno de la palabra en mi vida es el señorío de Cristo Jesús en mi vida. No es pensar,
Pero en griego, en hebreo, está bien estudiar griego, hebreo, usted estudia todos los idiomas, no hay problema. Pero meditar no se refiere a eso, hay tiempo para eso otro, está bien. Pero que la historia, pero que la historia, que los datos históricos, pero que lo que dijo este escritor, y comenzamos a razonar eso no nos va a hacer cambiar en lo absoluto. Lo que nos va a hacer cambiar es cuando tomamos la palabra con nuestro corazón y le damos vuelta. Y meditamos, y meditamos, y meditamos, y meditamos todo el día, alabando. Jehová mi pastor, nada me faltará, cocinando. Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, y me hará descansar, y su corazón va a estar activo. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se convierte en el estándar de mi vida. Y no tenemos otro estándar más que la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cualquier otro estándar que usted oiga, que usted lea, que usted vea y que no va conforme a la palabra es falso y no lo llevará a la plenitud de vida en Cristo Jesús. Los niveles de engaño que se mueven hoy en día son tan terribles que aún la palabra es distorsionada por muchas personas para creerla a su conveniencia y vivirla como le place la vida. Pero no es así. Su palabra es la última palabra para nosotros. Cuando yo estoy familiarizado con la palabra de Dios, con la Biblia, que la estoy meditando, estoy tan familiarizado con su voz que luego el Señor comienza a darme instrucciones. El Espíritu Santo comienza a hablarme porque ya conozco cuál es la voz del Espíritu Santo. Es decir, da 3 pasos hacia adelante. Ay, sí, Espíritu, 1, 2, 3. Detente. Ahora baja. Comienzo a obedecer la voz del Espíritu Santo en cada paso de mi vida. Y todo lo que yo haga será sorprendente. El cielo será nuestro límite. El cielo será nuestro límite. Porque tenemos un Dios bueno. Un Dios que no se quedó de brazos cruzados cuando Adán y Eva pecaron y cuando ellos cometieron el único mandamiento que Dios vio que lo obedeciera. El único que vio que era deseable el fruto, que era codiciable, que era bueno para comer. Yo voy a comer. Y desobedecen. Pero Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Él hace todo lo posible e imposible para traernos de nuevo a Él en amores con el Padre. No es que Él quiere imponernos cosas solo para imponernos y que yo soy el Dios. No, es porque a través de la instrucción de su palabra conoceré la plenitud de vida en la tierra. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo vamos a experimentar. Si obedecemos su voz. Si obedecemos su voz. Si obedecemos su voz. La obediencia tiene un peso impresionante. Gracias, Señor.